En el vídeo de hoy os traigo una estrategia que combina dos indicadores muy buenos, poco conocidos y por ello poco explotados. El primero es el Klinger Oscillator y el segundo el CCI o el índice de materias primas. Lo mejor es que lo vamos a llevar a cabo en una temporalidad de 15 minutos y nos sirve para Forex con un porcentaje de acierto bastante bueno. Os voy a enseñar paso a paso cómo configurar cada uno de los indicadores en TradingView y cómo interpretar las señales con unos ejemplos en compras y en ventas. ¿Listos para darle caña a los mercados? ¡Empezamos! El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos añadiendo el primer indicador. Así que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el indicador que se llama Klinger Oscillator de Classic Scott. Este indicador es un oscilador de volumen avanzado que se combina con dos líneas. Le digo dos líneas, aunque luego serán unas EMAs, pero veremos que pueden ser muchas EMAs más o muchos tipos de medias más. Entonces tenemos una línea que lo que hace es de oscilador, que es la diferencia entre dos EMAs, y otra que es la que hace de señal. La línea del oscilador pues cambia de color entre rojo y azul para indicar la fuerza mayoritaria en ese momento y temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor temporalidad, que puedes encontrar que en ese momento pues esté de color azul, y en otra temporalidad, en el mismo momento, esté de color rojo. Y aquí en función del zoom, es decir, con la temporalidad que tengas en el mercado, el movimiento mayoritario puede ser uno u otro. Para esta estrategia, pues vamos a utilizar una temporalidad de 15 minutos, así que vamos a ver qué hay para esta temporalidad. No vamos a mirar otras. Hasta una hora aproximadamente te sirve la configuración que vamos a adaptar ahora. Para ello, lo que hacemos es que nos vamos al engranaje y la vamos a adaptar. Lo primero, vamos a quitar el color de las barras, luego el indicator smoothing, lo que hace es suavizar la línea del oscilador para que los movimientos pues, no sean tan secos y abruptos. Luego tenemos la fuente de los valores, en este caso es el valor de cierre de las velas. Luego las dos EMAs, desde donde la línea del oscilador hace la diferencia y te la muestra. Luego la referencia de los colores, que es de donde quieres que cambie entre rojo y azul, en este caso pues se queda la línea central. Y luego la diferencia de la temporalidad a analizar. En este caso puedes estar en temporalidad de 15 minutos y que te muestre el gráfico de otra temporalidad. Pero esto es tan fácil como seleccionarlo aquí y listo, la que tú quieras. Luego viene la parte de la señal suavizada, que en este caso lo vamos a cambiar de la media Jurik a una media exponencial normal. El valor seguirá siendo de 3. El resto de valores se quedan igual, ¿vale? Esto se queda exactamente tal y como están. Y luego iríamos a la línea de señal y en este caso lo que haríamos sería también cambiar a la media exponencial con el valor de 21. Luego el resto de valores se quedan exactamente igual y el resto no hace falta que cambiemos nada. Eso sí, nos vamos a ir a estilo y en estilo lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los Signal Line Cross, pues en este caso los vamos a poner de color en el plus, los vamos a poner de color verde simulando las compras y en el caso de Signal Loss lo vamos a poner en rojo simulando las ventas. Aunque como siempre pues lo puedes adaptar según te venga mejor a ti, ya que esto no va a alterar en sí la configuración del indicador. Una vez configurado este, nos vamos al siguiente indicador, donde nos volvemos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar, en este caso, el CCI o el índice de canal de materias primas. Este indicador, el cual hemos utilizado mucho y no hace falta presentación. A modo resumen, para quien no lo conozca o lo vea por primera vez, el CCI es un oscilador versátil que lo que mide, de alguna manera, es la desviación del precio actual respecto a su promedio estadístico. Entonces, este nos ayuda a detectar niveles de sobrecompra y sobreventa, divergencias y a confirmar tendencias. Venga, una vez explicado esto, nos vamos a la configuración y vamos a modificar la longitud de la media de 20, en este caso, a 100, para tener en cuenta una mayor cantidad de velas, por decirlo así, y a su vez la tendencia sea más suavizada para aumentar la probabilidad, alguna manera de que el mercado pues no cambie tan rápido de tendencia y sea tan sensible a las noticias, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahora, con ambos indicadores ya configurados, vamos a ver unos ejemplos en compras y en ventas para que veas cómo se entra al mercado y cómo se filtran las señales para que evites entrar cuando no toca y te toque, por ende, pues el stop loss. Vale, vamos con la primera compra. En este caso, estamos en el mercado del euro-dólar y estamos en franja temporal de 15 minutos, que es la que vamos a utilizar, espero, para toda la estrategia. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición que debemos de tener es una confirmación, color verde,
en el oscilador de Klinger, que es lo que tenemos aquí. Tenemos una confirmación de color verde. La segunda condición sería analizar el CCI y observar de alguna manera el momento. Aquí es importante ver un poco la tendencia que lleva, ver sobre todo la separación, porque a mayor separación normalmente el impulso, el momento es más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sería lo ideal? Que esta diferencia fuese muy grande entre la media azul y la media amarilla, por explicarlo de una manera simple. Entonces, en este caso vemos que está bastante separado en comparación con otros momentos donde el precio, pues en este caso, lateraliza más. Entonces, aquí es un buen momento porque está bastante separado. Entonces, ¿cuál es la tercera condición? Aunque no sea un requisito indispensable, por decirlo así, sí que es una confirmación adicional, y es que la línea del oscilador de Klinger esté de color azul para las compras, en este caso, o de color rojo para las ventas, en este caso, que esté de color azul. Ya digo, no es indispensable, pero sí pues ayuda. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones y viendo el movimiento del mercado, lo que vamos a hacer es colocar en la vela de cierre nuestra operación, colocando en este caso el stop loss en el último swing y colocando un reward ratio mínimo de 1,2. Lo que siempre digo, puedes dejarla abierta si lo puedes estar monitorizando, incluso no dejarlo en 1,2, sino que puedes esperar, si quieres, al reward ratio de 1,2, o puedes cerrar donde consideres ya un buen profit para ti. Es decir, donde tú ya veas que es un buen margen, puedes decidir cerrarlo o dejarlo en 2, que en más de una ocasión seguramente la operación se vaya a más de 2. Entonces vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, genial. Una operación bastante limpia. Han sido 90 pips aproximadamente en 3 horas. Así que genial. Venga, vamos con el segundo caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar y seguimos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es el Klinger, que nos tiene que estar indicando aquí, en este caso, una confirmación de compra. La segunda es observar el CCI, ver que hay una diferencia, y en este caso ya viene de una tendencia bajista, hay un cambio, una fuerte tendencia y un cambio de tendencia, por decirlo así. Y la tercera condición, aunque, como siempre digo, no es indispensable, es que en este caso la línea esté de color azul. En este caso es un caso en el que no se da, es decir, está de color rojo, porque la tendencia mayoritaria sí que es alcista. Pero como toda expansión de movimiento, sea alcista o bajista, también tiene sus retrocesos. Y en este caso deducimos, que es el segundo punto, la segunda vez que toca, por ende va a haber un cambio. Un posible cambio para que luego continúe la tendencia expandiendo de forma bajista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Teniendo en cuenta estas condiciones, abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y una operación pequeñita y cortita de un reward ratio de 1,2. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Vale, otra operación positiva, no está nada mal. Venga, han sido 30 pips en 5 horas. Así que genial, vale. Venga, vamos con el tercer caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar brevemente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, Klinger nos tiene que estar indicando con un puntito verde una opción de compra. A su vez, el CCI vemos que sigue una tendencia alcista perfecta y la separación entre ambos es notoria. Y, por consiguiente, la tercera condición es que el oscilador de Klinger en este caso es de color azul, por lo tanto la tendencia general es alcista. Por lo tanto, se nos juntan las tres de cara. Así que, teniendo en cuenta estas condiciones, en la vela de cierre colocamos el stop loss. En el último swing colocamos un reward ratio mínimo de 1,2 y vamos a ver qué tal se nos da. Vale, pues otra operación muy limpia. Han sido 30 minutos, 32 pips. Así que perfecto. Venga, vamos con las ventas. Vamos con el primer caso. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de las ventas, que van a ser completamente opuestas a las de las compras. Venga, la primera condición es observar el oscilador de Klinger, en este caso indicándonos un puntito en rojo conforme hay un cambio de tendencia hacia la baja. En este caso ya se ha acabado la tendencia alcista y vamos a la bajista. La segunda condición es analizar el CCI y observar el momento y la tendencia. Es importante ver la tendencia. En este caso, vemos que ya la tendencia alcista ya ha finalizado y empieza la bajista, y empieza con un fuerte momento, es decir, hay una distancia muy grande. La siguiente condición, aunque como hemos dicho, igual para las compras, no es indispensable, es que en este caso la línea del oscilador de Klinger esté de color rojo. En este caso se nos cumple
Así que es una confirmación adicional, pero como digo, no es indispensable. Entonces, con estas condiciones, lo que hacemos es abrir la operación colocando el stop loss en el último swing y colocando un reward ratio de 1-2 para ver qué tal se nos da. Vale, operación positiva, entre comillas, porque casi el drawdown nos echa completamente fuera. Han sido casi 15 pips, pero al final se nos ha ido un positivo, que han sido cerca de 35 pips en 6 horas y cuarto. Así que muy bien. Vamos con el siguiente caso para las ventas. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar brevemente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el indicador de Klinger conforme nos está indicando que es un buen momento para las ventas. La segunda condición es el índice de materias primas, donde vemos un cambio en la tendencia, en este caso hacia la baja, y con una buena separación. Es decir, no está lateralizando, sino que realmente está yendo con una gran fuerza. La tercera condición es observar si en este caso la línea de Klinger está de color rojo, que en este caso no es, pero no pasa nada, simplemente es una confirmación adicional. Aquí tendremos un menor porcentaje de que la operación se nos dé. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar y a ver qué tal. Colocamos el stop loss en el último swing y en reward ratio de 2 para ver qué tal se nos da esta operación. Vale, genial. Otra vez en positivo, una operación muy buena. Han sido 68 pips en 1 hora 45, así que genial. Vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar y seguimos en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver brevemente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el oscilador de Klinger nos está indicando con un puntito rojo una entrada en ventas. La siguiente es observar el CCI y observar que sigue una cierta tendencia bajista, aunque va oscilando entre compras y ventas, va haciendo ciertos impulsos, sigue su tendencia bajista. Así que teniendo en cuenta esto, y a su vez el oscilador de Klinger en este caso tampoco es de color rojo, pero como hemos comentado no es indispensable. Sí que es verdad que es mejor que sea, pero si no lo es, no pasa nada, simplemente tenemos un porcentaje menor de acierto, por decirlo así. Entonces, con estas condiciones, abrimos nuestra operación colocando un reward ratio de 1-2, colocando el stop loss en el último swing. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues esta vez no ha podido ser, ha sido una operación fallida, sí que se nos fueron 23, 24 pips en positivo y al final se nos han ido 22. Así que bueno, como sabéis, toda estrategia no es infalible y a veces pues fallan. Y este caso, pues mira, ha sido tal cual, en toda la frente. Bueno, pues no pasa nada. 5 de 6 no está nada mal. Vale, una vez llegado aquí, hay una variante de esta estrategia que la he visto a medida que la he ido practicando y sería de alguna manera modificar las medias del oscilador de Klinger y en vez de ser, en este caso, de 34 y 55, dejarlas en 100 y 200. Esto cambia por completo el paradigma, por decirlo así, porque filtra mucho más la cantidad de entradas y a su vez os aumenta el rendimiento. No obstante, no es para ojo de todos, por decirlo así, ya que a veces te encuentras el caso de que aunque la media del oscilador no esté en el color correcto, sí que hay que entrar, pero ya aquí ya hay que ver más los movimientos del mercado, en otras temporalidades mayores, había que ver noticias, las tendencias más generales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo un matiz para que puedas ver otra forma de llevar a cabo la estrategia si es que en los primeros casos que hemos visto, pues de alguna manera no te acaban de convencer. De todas formas, si no es tu operativa y no te sientes tan cómodo, a lo mejor con este tipo de temporalidad, prueba con este vídeo donde te dejo una estrategia brutal para scalping.